Muchísimas gracias a todos ustedes y a los televidentes que van a tener la oportunidad y vamos a tener nosotros la oportunidad de compartir en torno al proceso electoral que se va a realizar este 11 de marzo a lo largo y ancho de la geografía nacional. Así es, Álvaro. Bueno, el panorama en Colombia es que para el Senado y para la Cámara de Representantes se han inscrito un total de 2.736 candidatos. 943 candidatos aspiran a llegar al Senado, de los cuales únicamente se van a elegir 2 y Cámara va a elegir un total de 166. Hay que decir que el Senado es una circunscripción nacional que usted puede votar a lo largo y ancho de la geografía nacional por el candidato que usted considere y por la organización política, lógicamente. Y ya las cámaras son circunscripciones especiales, por ejemplo, la circunscripción especial de Santander que está eligiendo que elige alrededor de 7 cámaras. ¿Qué puedo decir? En este panorama político hay que decir que de los 2.736 candidatos, 943 candidatos aspiran a llegar al Senado y 1.793 a la Cámara, ¿no? Entonces, no es nada fácil, es realmente, como usted lo ha enumerado desde un principio, hay unos intereses muy marcados. Hoy hay que decirle claramente a nuestros televidentes que en Colombia lamentablemente hay una crisis de los partidos políticos, hay una falta de identidad y adicionalmente hoy tenemos y creemos que en Colombia no existen partidos políticos, sino que en Colombia lo que existen son empresas políticas electorales. Precisamente. Por eso le digo, no hay partidos políticos, lo que hay es empresas políticas. Y el Congreso es uno solo. Y allí lo que hay es una componenda, no en torno a pensar hacia dónde va la Colombia, hacia dónde va el desarrollo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, sino que definitivamente allá lo que hay es unos intereses que han sido marcados en los últimos años y en los últimos 20 años, en los últimos 3 periodos, tanto de Santos, Uribe y Pastrana, marcados por la mermelada, marcados por antecedentes muy fuertes que hoy el país los rechaza abierta y claramente, como son los temas de corrupción, como son los temas como la inversión del campo en el mandato de Uribe, por ejemplo, toda la plata se entregó a reinas de belleza, a los cacaos y a los grandes empresarios de este país, de la zona bananera, Loquitiro, el Dangón, y esos recursos definitivamente no llegaron a los campesinos. Entonces, en ese orden de ideas hay una crisis de identidad, hay una crisis de valores, hay una crisis de liderazgos, hay una crisis política muy fuerte, hay una crisis de gobernabilidad y lo peor de todo es que los partidos políticos no quieren asumir la necesidad urgente que tiene de una reforma política y de una reforma al sistema de justicia. Bueno, ese panorama departamental, hay que decirlo que el panorama nacional es que quienes van a llegar, muchos de los que van a llegar al Congreso, son los herederos de Odebrecht, son los herederos de la parapolítica, los cuidados por los carteles de la toga. Miren la incidencia de la justicia y por qué planteo la necesidad de una reforma política en el país. Entonces, también hay otra cosa que son los delfines de la parapolítica, los clanes de la parapolítica. Mire, tomemos casos muy particulares. En Santander, el doctor Horacio Serpa,
quien fue ministro, 3 veces candidato a la presidencia de la República, alcalde, concejal, procurador. Él sencillamente, frente a la presión que se da a lo largo y ancho de la geografía nacional, al igual que Roberto Guilain, que lleva más de 40 años en el Congreso de la República, pues ¿qué decisión toman? Llevar a su familiar y llevar a sus amigos. En el caso específico de Santander, no solo se da la renuncia de Horacio Serpa, se da la renuncia de Marcos Díaz, familiar de Iván Díaz Mateos, que entre otras cosas fue condenado por el caso de la yidis política. El señor Mauricio Aguilar, que su padre Hugo Eliodoro Aguilar también fue condenado, renuncia para darle paso a su hermano por Cambio Radical, y resulta que Mauricio Aguilar fue avalado por Opción Ciudadana. También la sangileña Lina María Barrera no renuncia al partido, sino simplemente deja de ir a la Cámara y posiblemente una vez termine el proceso electoral va a ser beneficiaria de un cargo en el extranjero, porque aquí todavía la política se hace en favorecimiento de intereses personales y de intereses regionales. La otra que renuncia es la candidata de Opción Ciudadana a la Cámara, la pinchotana María Eugenia Triana, e igualmente el señor Freddy Anaya, y el señor Freddy Anaya de una vez endosa el poder a su señora López. Freddy Anaya viene también de Opción Ciudadana, avala a su señora por el partido liberal, en cabeza del grupo que lidera en Santander el gobernador Didier Tavera, porque esa es una verdad, hay que decir verdades. Este gobernador tiene sus familiares. Pinto es casado con un familiar de ellos. Freddy Anaya entra en un acuerdo político con el gobernador, avala a su esposa, la señora López, y paralelamente nos lanza una cámara que nadie conoce en Santander, pero que seguramente la maquinaria, la presión que ejercen los gobernadores sobre diputados, sobre concejales y alcaldes va a permitir que personas que son totalmente desconocidas incursiones y lleguen al Congreso sin los perfiles que se requieren en el Congreso, sin la formación, sin la capacidad, sin el liderazgo y con algo que me parece muy grave, sin el conocimiento de las regiones y los problemas que tienen las regiones. Y muchas veces, muchos de ellos son contratistas. Entonces esta elección al Congreso y al Senado va a ser una elección de grupos empresariales donde van a tener una incidencia muy grande. Bueno, pues para nadie es un secreto que no solo Horacio Serpa, sino a lo largo y ancho de la geografía nacional, los caciques políticos o los herederos de Odebrecht, los herederos de la política, están lanzando a sus hijos. Ese caso específico se da en Santander, en el caso del doctor Serpa, y hay que decir que hay una cuestión que preocupa enormemente, es la campaña negra de insultos, de calumnias, de mentira, de codazos y hasta de coscorrones que se está dando en este proceso político. El doctor Serpa lleva a su hijo y es tan buen negocio la política que ellos no se retiran, sino que endosan el poder a sus hijos, a sus sobrinos. Y como la política en Colombia es una política, llamémosla así, de empresas electorales, ellos aparecen cada vez que hay elecciones y seguidamente ellos no quieren perder bajo ninguna circunstancia el poder político. ¿Qué ha hecho Serpa por Santander? Pues son grandes las expectativas que teníamos los santanderianos en torno a Serpa, dadas las condiciones. Yo quisiera recordar el primer foro comunitario que hizo el presidente Uribe en Santander, cuando dijo, yo tuve un gran contrincante, un hombre que me formó, un hombre que me educó, porque hay que recordarle a los santanderianos que el presidente Álvaro Uribe, hoy senador Álvaro Uribe, fue formado en el PP,
Poder Popular de Ernesto Samper Pizano y de Horacio Serpa Uribe. Y ellos lo llevaron a la aeronáutica civil en la época de los escándalos del cartel de Cali, del cartel de Medellín, donde el doctor Álvaro Uribe jugó un papel protagónico. Él nació dentro del liberalismo y dentro del esquema del liberalismo. Y uno entiende que toda esta gente se ha dedicado únicamente a actuar mancomunadamente. Hoy usted ve la movilidad que se da dentro de las diferentes organizaciones políticas. Por ejemplo, el señor Kiko Gómez, la gobernación de La Guajira en este momento tiene 4 o 5 alcaldes condenados, 5 gobernadores condenados. Y usted ve que el hijo va por Opción Ciudadana. Y él estuvo, no por opción, sí, por Opción Ciudadana, y él estuvo militando en Cambio Radical. Entonces lo que hay es unos acuerdos y unas componentes políticas entre los herederos del poder, entre los herederos de la parapolítica y entre los herederos de Odebrecht y, lógicamente, por las empresas que yo les he enumerado anteriormente que financian las campañas en Colombia. Hay otra... Centro Democrático. No, es que el conservatismo lo que hay que decir es, mire, que no logró el aval del conservatismo, no podemos hablar de que no es que no haya logrado el aval del conservatismo. Mire, el conservatismo vive una crisis estructural, una crisis organizacional, una crisis de liderazgo y una crisis como partido político, al igual que los partidos tradicionales en Colombia, muy fuerte. Para la muestra un botón, pierden alcaldías muy importantes en las provincias del sur de Santander, específicamente Guanentá, pierden la alcaldía de Barichara, pierden la alcaldía de San Gil, pierden la alcaldía de Cabrera, pierde la alcaldía de Jordán, pierde San Joaquín, pierde el Mogotes. ¿Qué hace hoy la dirigencia conservadora en el departamento de Santander? No tienen candidato a la presidencia de la República, que es penoso y es vergonzoso que el partido de Caro no tenga candidatos propios, que diga estos son los candidatos nuestros y las bases conservadoras salgan a apoyar a esos candidatos. Entonces, la situación es muy difícil, ellos apoyan al hijo de Alirio Villamizar, que viene de militar dentro del Partido Conservador y que posteriormente se afilia al Centro Democrático sin el beneplácito de la misma gente interna dentro del Centro Democrático, pero los conservadores de la región lo están apoyando y es el reflejo de un partido en crisis, de un partido que no tiene una visión de futuro, lamentablemente, un partido que no tiene ni candidato a la presidencia de la República y que están apoyando a un hombre que su papá fue condenado por el tema de la notaría y que en su casa le encontraron 1.000 millones. Ojalá esos 1.000 millones salgan a la campaña política y me imagino, porque uno va a lo largo y ancho de la geografía santanderiana y encuentra unas vallas y no se pregunta de dónde están sacando la publicidad para pagar vallas de 6, 7 millones. El daño ambiental que están haciendo, pero uno encuentra que estos candidatos no tienen propuestas ideológicas, no tienen propuestas en torno al desarrollo de Santander, sino que son, voten por mí, colabórenme, ayúdenme, en que yo ayudaré desde que esté en el Congreso de la República. Esa crisis... liberal, ¿no? No, y es que están votando, ya hay que decirlo. Mire, el caso específico, Roberto Gerlain Echeverría renuncia a su credencial de senador y su hermano simplemente le recomienda una candidata que hace parte ya de las filas del grupo sirio-libanés árabe de los Fuachar, de los dueños de las tiendas olímpicas. Entonces mire que hay una crisis. Lina Barrera renuncia al quehacer y al actuar en la política, en las estructuras internas del Partido Conservador. ¿Y qué hace? Nos trae a David Barguil, un señor que no lo conoce nadie en Santander,
que puede ser muy buen representante, muy buen senador, pero que definitivamente no le dice nada a Santander. Entonces yo creo que hay una crisis interna, una crisis de liderazgo, una crisis de toma de posición, de toma de conciencia por parte de los conservadores de Santander, que sin lugar a dudas, a pesar de que ellos tienen a Isnardo Jaime, que es una persona con un perfil profesional realmente como para llegar al Congreso de la República, porque esto es lo otro que nosotros no estamos viendo. ¿Cuál es el perfil de todos estos candidatos? Por ejemplo, cuando usted nos habla de Freddy Anaya, que luchó por estar en el Partido Conservador, que llega al Congreso de la República por Opción Ciudadana, por el grupo de Luis Alberto Gil, condenado por la parapolítica, es guerrillero del M-19. Y el señor Freddy Anaya llega el doctor Didier Tavera, que entre otras cosas su papá fue condenado también por narcotráfico, y termina avalándose dentro de las toldas del Partido Liberal a su señora esposa, que cuando llegan unas entrevistas a través de los medios dicen que qué pena que ella no tiene tiempo para responder, porque la verdad es que no conocen la realidad, no conocen la política en Santander. Y esas campañas se mueven con mucho dinero y son campañas que seguramente van a tener resultados positivos, porque son campañas que definitivamente han aprendido que la mermelada y que el TLC les funciona el último día de la selección, el tamal, la lechona y el cemento. Bueno, volviendo a esos candidatos también. No, pues es que esos candidatos tienen un interés propio. Y miren ustedes que directa o indirectamente el gobernador ejerce una presión sobre, y tiene la capacidad de convocar alcaldes, concejales para que le ayuden dentro de su propuesta política. Y no me extrañaría que no solo la señora López, sino el candidato del gobernador, un candidato inédito que ni conoce los santanderianos el nombre, que lo ven en fotografías, que aparecen tarjetones, que no le dice nada a Santander, que fue contratista, que fue compañero de estudio, termina hoy siendo avalado por el Partido Liberal, porque no hay estructuras políticas organizacionales. Hoy los partidos, la ley electoral les permite que lo financien, pero no existen estructuras organizacionales, ideológicas, plataformas que trabajen con la gente, que trabajen con el campesino. Por eso se ha esta la oportunidad para decirle a los campesinos que no se quejen el día de mañana, porque ellos son los primeros a salir a votar por el TLC y son los primeros en rechazar y decir que la clase dirigente política en Colombia es corrupto, cuando llegan a los hospitales y ven que no les atienden sus padres y que se mueren sus padres en los hospitales, cuando ven que no hay asistencia técnica agropecuaria, cuando ven que el doctor Uribe entregó la plata a través de Uribito a los grandes empresarios del agro, a las reinas de belleza, mientras el pobre campesino tenía 1 hectárea, y entonces terminan, si no paga la cuota en el banco o en la cooperativa, expropiándosela, y hablan de castrochavismo. Entonces me parece que aquí en los últimos 100 años Colombia ha sido manejado por los López, por los Lleras, por los Pastrana, y miren los últimos 20 años en Colombia, 2 periodos presidenciales de 8 años, 2 de Uribe y 2 de Santos, y tres periodos de la Unidad Nacional, que primero se llamó ese grupo político el Uribismo, la U de Uribe, y que hoy pasan a ser la Unidad Nacional de Santos. Entonces seguimos en esa rutina. Miren los cambios de Freddy Anaya, conservador, pasa a Opción Ciudadana con Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, y hoy va al grupo del señor gobernador de Santander, el doctor Didier Tavera, y los temas de basuras a una ciudad como San Gil, como usted lo ha planteado, que está contaminada, que le llega basura hasta de Boyacá, y que existe una corporación autónoma y usted llega en este momento a la corporación, solo contratos, pero no existe una política seria, ambiental y responsable. Es importante
resultados, ¿no? Yo no pienso igual, Freddy, porque, mire, yo vengo llegando de La Guajira y encuentro que el hijo de Kiko Gómez Por es Santander, candidato. ¿no? Sí, es Santander, pero mire que son partidos que salen fortalecidos, porque son partidos de maquinaria, no son partidos, son empresas electorales. Mire que Kiko Gómez es militante de Cambio Radical. Cuando su hijo no puede ingresar a Cambio Radical, que buscan un escampadero, una sombrilla, y esa sombrilla se llama Opción Ciudadana, y Luis Alberto Gil le da el aval, y no me extrañaría que los colombianos encontremos este 11 de marzo a las 10 de la noche que el hijo de Kiko Gómez es senador de la República, y que es senador por un grupo minoritario que se llama Opción Ciudadana, que es el mismo grupo de Mauricio Aguilar, que es el mismo grupo de María Eugenia Triana, y que es el mismo grupo de Freddy Anaya. Bueno, Álvaro. Juego político. Pues primero que todo, los santanderianos hemos sido tan ilusos, tan ingenuos, que cuando llega el joven Aguilar, él viene de Tolú y nos dice que jugaba en las calles de San Gil. Y él nunca jugó en las calles de San Gil porque yo creo que él no conocía ni San Gil ni Santander. Si vino un día a Santander, estuvo en San José de Suaita o en Chitaraque. Pero él no estuvo, no lo conocimos nosotros. Igual que nosotros conocimos en su momento al coronel Hugo Heliodoro Aguilar cuando encabezó la lista con Álvaro Álvarez al Consejo y con Manuel Enrique Niño, que decían que era la lista que iba a cambiar Santander y que era la lista que iba a barrer en el Consejo de San Gil, y resulta que ninguno salió. Después viene todo el tema de la parapolítica, viene todo esto que usted ha hablado, el problema con la Corte Suprema de Justicia, que es sancionado con más de 6.500 millones, monta en un carro Porsche de 500 millones y le paga al Estado 500.000 pesos mensuales. Entonces, mire que ya unos aliados estratégicos que tuvo ese movimiento como su hermano Mauricio Aguilar ya no figuran en el panorama político, y uno no sabe claramente si él está en Cambio Radical, cuál es su cámara, porque Johnny, el exalcalde de Oiva, renunció también a esa lista. ¿Qué papel va a jugar en Cambio Radical? ¿Qué opinará el doctor Germán Vargas Lleras, el gallino Lleras, de esos aliados que tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional? Porque es que es sorprendente cuando ve uno toda una serie de candidatos a la presidencia de la República que se presentaron, que se avalaron con firma, y la mitad de las firmas no se les sirvieron y no les pagaron a quienes hicieron las encuestas. Eso deja y dice mucho de la política santanderiana. Estoy hablando específicamente del procurador Alejandro Ordóñez. A propósito, Es que no solamente es el tema del Hotel Bella Isla, el abandono. Ya vamos con un gobernador, con Didier Tavera, 2 años, y tampoco ha actuado, escúchese bien, Didier Tavera, a darle una solución, sabiendo y siendo consciente y siendo conocedor del tema de hotelería y turismo y la importancia del turismo para San Gil. Si usted no lo sabe, gobernador, es penoso y vergonzoso que usted no tenga una guía turística del departamento
que llegue a las comunidades cuando sabemos que hoy el turismo internacional, el turismo del mundo llega a Barichara, llega a San Gil por los deportes de aventura y usted sabe ese potencial. Usted se ha dedicado por ahí a ir a los pueblos, a visitar los pueblos, a organizar concursos de gastronomía porque usted es un buen sibarita, le gusta degustar la buena comida, pero actuar en torno, por ejemplo, al tema del Hotel Bella Isla, a la irresponsabilidad política administrativa de Richard Aguilar. Y no solo es el tema de San Gil, el Hotel Bella Isla, el tema del plan, de contrato plan de la vía Charalado-Itama, es el tema para los patiamarillos de Barichara. ¿Y qué pasó con todos esos recursos del agua que vienen desde el mandato de Horacio Serpa, que de la famosa Chivirití, que ya venía, que ya estaba, vino en una ocasión, dijo que no había problema, que la iban a montar en cascadas y que iban a hacer algo que no se veía en América Latina, que era un especial, llegar el agua a cada una de las casas por medio de un sistema hidráulico único y exclusivo en el mundo, y ese día usted lo único que hizo ya para despedirse de la gente en Barichara fue comer empanadas. Entonces usted no le dice tampoco la verdad a los santanderianos, y hoy habla de turismo y no promocionó el turismo cuando estuvo en su mandato. Entonces, todos esos esquemas que tienen los políticos tradicionales de engañar a la gente, de engañar al campesino, pues son los que realmente han conducido a que este país tenga grandes fracasos, a que el tema de la corrupción aumente, a que el tema de la mermelada esté en la agenda del día, a que, por ejemplo, vías como, mire la vía kilómetro 7 Palenque, el estado de la vida. Ustedes están haciendo todos los días informes y miremos los indicadores de accidentalidad, es una de las vías más accidentadas. Sí, que, según el gobierno, 19. y se siguen cobrando Y peajes. se cobran peajes y eso. Nacional. La misma pregunta la está haciendo el Caribe colombiano, con la Ruta del Sol. En este momento no hay carros en la vía, no hay absolutamente nada. El deterioro de la vía en San Alberto. ¿Sabía usted que para ir a Barranca se requieren de más de 3 horas y que toca salir por la vía San Alberto? ¿Sabía que la vía Bucaramanga-Medellín, que se hacía en 8 horas, hoy se está haciendo en 11, en 12 horas? ¿Qué ha hecho el señor gobernador frente a ese derrumbe, ese deslizamiento de tierra que hay a la entrada de San Gil, esperando que se venga toda esa tierra y que quede bloqueado San Gil? No, no hay derecho, pero sí los ve uno en una campaña intensa, hablando de desarrollo, hablando de progreso, hablando de bienestar de los santanderianos y hablando 1, 2 y 3, y todavía no ha hecho nada. Perfecto, con mucho gusto, y pues esperamos que esto llegue a lo más profundo de los hogares. Aquí no hemos querido herir sentimientos turbios, sino queremos llegar a lo más profundo de los hogares para que la gente entienda y comprenda que tenemos que elegir muy bien este 11 de marzo, porque vamos a elegir un Congreso de la República que está representado a través de unos HP que son honorables parlamentarios o hijos de la patria y unos representantes a la Cámara.